Sí, bueno, ¿qué más tenemos? Dijo, escribió algún día el pastor Jaime Put de Cuernavaca. Este, Hoy traten de no regañar a su congregación y nada más predíquenle la palabra ya. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo, pero no se los garantizo. ¿Ok? Este, Bien, vamos a comenzar hoy bueno, sí tenemos algo más. Hay que estar orando por varias situaciones entre miembros de la iglesia y también conocidos en familiares. Sí, Dios sabe por quiénes, por los que tú conoces ya, ora por ellos, por los que no conoces, bueno, por aquellos familiares de los que estén hablando, eh, para que Dios, primero que nada, se les revele para salvación. Y si en su voluntad está cambiar las cosas y que sea para sanidad, también que así sea. ¿Sí? Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿Sí? Entonces, de eso se trata. Bien, vamos a leer la última parte del capítulo 22 y unos versículos del capítulo 23 para comenzar con el estudio del día de hoy. Entonces, dicen, ¿ya estamos ahí? Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que aguardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre eterno y fiel, te doy muchas gracias, Señor, porque nos permites reunirnos buscando de ti, Señor. Queremos escucharte a ti, queremos conocer tu palabra, Señor, pero para crecer espiritualmente como tu palabra lo indica, Señor, que sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Señor, no son palabras de hombre, no son imposiciones de hombre las que nos van a llevar a ti, sino tu misma palabra la que define y determina qué es lo que tenemos que hacer como hijos tuyos y serte agradables, Señor, por conocerte más y vivir de acuerdo a quien tú eres, Señor, no a quien creemos que eres, a quien tú eres, Señor. Dios, guíanos, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Dicen, vamos a seguir en el capítulo 22. Sí, pero ahora dije, ¿cómo le cambio el nombre? Bueno, pues, ¿cómo? Amar a Dios y amar al prójimo. Porque nos quedamos empezando esta última porción de la semana pasada de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Por qué? ¿Por qué quise regresarme? No regresarme, sino retomarlo y continuar un poquito hasta el 23, porque
Pues la verdad es que muchas veces decimos amar a Dios, pero en los hechos es evidente que o no sabemos amarlo bien, o simplemente lo decimos como lo dice la misma palabra, de boca para afuera, ¿sí? De boca para afuera. ¿Por qué? Porque conocemos qué tenemos que hacer, qué tenemos que buscar, qué tenemos que dejar, qué tenemos que tomar, qué tenemos, sabemos si es que hemos estado leyendo la palabra, pero no lo hacemos. Y eso no manifiesta amor a Dios, por más que digamos que sí somos hijos de Dios y amamos a Dios, no manifiesta el amor a Dios. Y recuerda que las promesas son como aquella que dice, todas las cosas sirven a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios, no a los que dicen ser cristianos o a los que creen amar a Dios, no, a los que aman a Dios. Entonces, te digo, a veces se escucha que están peleando contra el enemigo porque y lo que pasa es que están recibiendo consecuencias de sus propias acciones, pero dices que como cristiano no puede ser porque Dios me protege, entonces seguro es el enemigo el que me está dando con todo y la verdad es que muchas veces estoy tomando malas decisiones, malos caminos, sí, estoy haciendo cosas que no debería de hacer, sí, en estos tiempos viendo cosas que no debería de ver, perdiendo el tiempo. Cuando dice los tiempos son malos, tenemos que ponernos las pilas y estar en las cosas de Jesús. Y sin embargo, no los consideramos. Digo, entonces, ¿cuál es el grande mandamiento? Le dicen a Jesús los fariseos cuando ya vio que los saduceos ya cayeron, ¿no? Y se callaron y ya no creo que volvieron a buscarlo tampoco los saduceos, porque los fariseos tampoco después de esto. Pero dice, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, todos, ¿por qué? Porque digo, vamos, tenemos que hacerlo caer. ¿Cómo va a poder Jesús más que nosotros? Si Él nada más resucita muertos, Él nada más limpia enfermos, pero nosotros somos fariseos. Y como diría Pablo, fariseos de fariseos, ¿sí? O sea, no nos vinieron, no compramos el título, somos, conocemos la ley, la transmitimos, sí. Ok, maestro, esto es lo que se les ocurrió hacer. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y tú lo sabes. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Ok, y si sabes que si ese mandamiento no está en nosotros cumpliéndose, todo lo demás simplemente no es nada. Bueno, hoy no voy a amar tanto a Dios, pero sí voy a hacer todo lo demás. ¿Cómo por qué lo vas a hacer entonces? Es amar a Dios sobre todas las cosas. Es amar a Dios con tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cuál es el grande mandamiento? Es ese. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, y lo recalca, este es el primero y grande mandamiento. ¿Por qué lo preguntarían? ¿Por qué pensarían ellos que harían caer a Jesús preguntándoles algo tan básico que todos nosotros respondemos inmediatamente? ¿Eh? Porque tenemos una mente carnal que creemos que podemos engañar a Dios, a veces también con nuestras propias, nuestra sabiduría más y ser más sabios que Él. Dice, cualquiera que hubiera estado en las sinagogas les podía contestar. ¿Por qué pensaron que Jesús no? Tal vez creyeron que Él se iba a
a exaltar a sí mismo en cuanto a que él era Dios y él era Dios. Pero como lo dice en Efesios capítulo 2, que él no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Al contrario, se despojó y se entregó hasta la a muerte y muerte de cruz. Así lo dice. Pero él no tiene problema. ¿Por qué tendría problema Jesús de darle el crédito, todo el crédito al Padre? Ninguno, porque es de él el crédito. Y en nosotros también cuando hacemos algo no es nuestro crédito, es del Espíritu Santo en nosotros. Pero cuando no, ¿de quién es el crédito? Diría un pastor de mi carnota, ¿verdad? La verdad. Y no es, ay, Señor, es que la batalla bíblicamente, siempre tienes que buscar bíblicamente. Cuando Jesús nos rescata, nos dicen Romanos que morimos al pecado, ya el pecado ya no puede tomar posesión de nosotros, ya no puede hacernos que hagamos su voluntad. Si nosotros pecamos, lo hacemos porque nosotros decidimos hacerlo, no porque podamos evitarlo, porque lo dice así, que ya morimos al pecado a través de su muerte, resurrección, la justificación del paso a nosotros. Pero ¿por qué entonces seguimos pecando? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si no está ese mandamiento en nosotros, el siguiente es imposible, aunque parezca a veces que sí se lleva a cabo. ¿Sí? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Y aún remata, ¿no? De estos dos mandamientos depende ¿qué? ¿Cuánta? Toda la ley y los profetas. Sí, tan básico, pero tan importante es considerar el amor a Dios y el amor que se manifiesta o se debe manifestar a los demás a través de ese amor a Dios, que si no hay alguno de los dos, de hecho, si no está el primero, todo lo demás no existe. Por más que lo queramos asegurar que si no, no existe. Porque es Dios el que pone el amor en nosotros, es Dios el que deposita el Espíritu Santo en nosotros, porque aprender a amar podemos hacerlo, pero amar de parte de Dios solamente a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Entonces te he dicho, hay mucha gente incrédula que son excelentes personas. Uno quisiera creer que la diferencia en el mundo se ve porque los incrédulos son bien malos y están bien feos. Pero entre los cristianos hay muchos que no son buenos y están bien feos también. Sí. Entonces no se trata de lo que se ve, ni las acciones determinan tampoco esto, porque un cristiano sí puede ser que le esté batallando mucho en manifestar los frutos del Espíritu Santo, pero ahí va, un cristiano, no estoy hablando de todos en general, porque lo he platicado con algunas personas, creo que lo he manifestado aquí también. Cuando digas, oye, pero a este le falta mucho, ahora imagínatelo antes de ser cristiano, ¿sí? Imagínate nada más el carácter, el comportamiento, las acciones de esa persona antes de ser cristiano, si ves que aún le batalla. Pero, pues se trata de que nos animemos unos a otros, ¿sí? A que mucho se le perdona, mucho ama también. Pero, ¿cómo amamos, manifestamos ese amor? Una de las bases para manifestar el amor a Dios es guardar sus mandamientos, su palabra, hacer de acuerdo a lo que Él dice. Jesús lo dice de esa manera, que me ama,
Guardarlos es hacerlos, ¿sí? Es vivir de acuerdo a esos mandamientos. No es guardarlos. Voy a comprarme 20 Biblias, las voy a guardar, ahí tengo guardada mucha de la palabra de Dios, ¿sí? No se trata de eso, se trata de hacerlo, ¿sí? Entonces, el grande mandamiento es hacer de acuerdo a lo que Dios dice, porque eso manifiesta que amamos a Dios. Ahora, ¿qué dice Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Ahí es donde nos podemos empezar a ver el termómetro de acciones en cuanto a lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Porque cuando todo se va a manifestar en lo siguiente, amarás al prójimo como a ti mismo. Dice en Romanos capítulo 13, si me quieres acompañar a Romanos capítulo 13, versículo 8, Romanos capítulo 13, versículo 8, cuando estés ahí me dices, amén. Bien, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez, ¿cómo es amar al prójimo como a sí mismo una vez que queremos amar a Dios? Queremos manifestar este amor a Dios, nos regresamos al 9. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿qué creen? La ley en cuanto a temas morales, temas de conducta, ¿sigue aplicando? Pues yo creo que sí, porque como lo platicábamos la vez anterior, o creo que era en el discipulado, lo platicábamos en la vez anterior, es el hecho de que las leyes están precisamente para ayudarnos a convivir como comunidad, para que no nos matemos entre nosotros. Diría Pablo a los Gálatas, para que no nos comamos entre nosotros. Y eso que le dice a la iglesia, fíjate, ¿sí? Para eso es. Entonces, los mandamientos como estos que están aquí, o los 10 mandamientos, si tú los quieres ver, son una generalidad de todo lo que tenemos que hacer. O sea, buscar simplemente no dañar o no lastimar o cuidar a la otra persona. Por eso es que la indicación en la palabra también es que si queda algo de amor, algo en cada uno de nosotros de cuanto a lo que Pablo ha enseñado, que consideremos a los demás como superiores a uno mismo, que no hagamos todo por contienda o por vanagloria, yo soy más, yo hago más, yo me veo más, ¿sí? O por contender solamente, es que tú no sabes, es que no te involucras, es que simplemente es cuida a esas personas. Cada uno va formando una historia con Dios. Y mi historia, yo quisiera que fuera la de otro, o tal vez otro quisiera que fuera la mía, pero cada uno tiene su historia con Dios. Pero nos ubica a cada uno en una iglesia, ya sea pequeña, o ya sea grande, pero cada individuo es una historia con Dios. No es la historia en conjunto, porque al final de cuentas Dios nos dé más tiempo, pero mañana falte uno de nosotros, todos podemos estar hablando lo que sea. Qué bueno era, porque dicen que no hay muerto más, ¿verdad? Qué bueno era, qué bondadoso, bondadosa es. Pero el punto es que la otra persona ya está delante de la presencia de Dios, entregando cuentas. O ya entregó, simplemente fue automático.
¿Qué pasó? Cada uno tiene una historia con Dios. Por eso es que también en ese mismo en ese mismo capítulo de Efesios, donde dice todo lo que le estoy mencionando, también dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Porque a veces lo que queremos hacer es que los demás se vuelvan cristianos y hagan las cosas cristianamente. Cada uno tenemos la responsabilidad para con Dios de vivir de manera que le honre a Él. Me quedé todavía en Romanos, dice más. Cuando termina ahí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero ojo, otra vez, que te lo he explicado desde hace 10 años, casi 11 años, en la iglesia. No es, o sea, el amor de Dios que nos pide que tengamos para con los demás aquí, no es el amor filial. ¿Sí? El que nos atrae como personas y pueden motivarnos a dar un abrazo y un beso. A veces se combinan, pero no es el principal, porque está Judas dándole un beso a Jesús y entregándolo, ¿sí? Ahí manifestó todo su amor entregando a Jesús. No, no es el amor filial, el amor ágape, el de Dios, el que es simplemente incondicional, es el que tiene que aparecer de nosotros hacia los demás. Me hicieron, me dijeron, ocupo ayuda, ahí va. No, 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 a que se las arregle. Solo puedes ayudar, está en tus posibilidades, te enteraste, quieres estar bien con Dios, acércate a apoyar a esa persona, porque Dios lo puso ese caso delante de ti. Y no es para que digas, qué triste caso, ¿sí? Sino para que metas las manos y manifiestes el amor que Dios te ha dado a ti. Y esto, dice el versículo 11, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Perdón. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ojo, esto afirma todavía más esa parte que te digo, no es el amor filial, es el amor ágape del que se trata aquí, ni el héroe ni el filial. Es porque dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, en lascivias, no en contiendas y envidia, porque todo esto va a involucrar no manifestar tanto amor hacia los demás, sino a manifestar otro tipo de deseo en ese sentido, ¿sí? Y es darle rienda suelta a la carne, nada más. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pero esto es, amarás a prójimo como a ti mismo. En esto se resume todo. Por lo mismo dice Jesús, de que de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero en forma práctica, ¿cómo se ve? ¿Qué instrucción te llevas cada semana? ¿Qué instrucción encuentras en la Biblia? Desobedezcan a sus pastores si no les gusta lo que les dicen. Dirían por ahí, necios 1-1, ¿verdad? Háganle caso a pastores de otras iglesias, aún en internet, aunque no, porque no son sus pastores, porque no los están pastoreando, porque no saben de ustedes, porque no saben su corazón, porque no saben su condición, sus situaciones. Cada vez que se da una prédica en general,
no se habla para una persona en específico. Y las prédicas que se encuentran en internet son precisamente lo que esa persona digirió para sí misma, lo que Dios le habló a esa persona para manifestarlo en general. Pero cada situación con cada persona es individual. Entonces podemos aprender mucho de generalidades, pero específicamente con cada persona necesita tratarse un tema muy particular. Si todos los que escucháramos sermones de donde sea fuéramos llamados a pastorear, créeme, no habría iglesias, cada casa sería, bueno, habría iglesias más chiquitas. Cada casa sería una iglesia y no tendría que ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque ya tengo, lo que te necesitaba para mi día a día, para ser como cristiano. Pero Dios llamó a pastores y estableció pastores en cada lugar. Hay una confusión y gracias a Dios se está acabando después de 15 años más o menos de un auge muy fuerte en que la gente empezó a elegir a cómo amar a Dios, pero ya no era la forma tradicional bíblica de buscarlo junto con los demás hermanos en las congregaciones, sino elegir a su mejor expositor para cada quien. Y aquel que vive al otro lado del mundo como que conoce de tu vida. Hacerle caso a lo que Dios determina en su iglesia. Ser exhortados y animados en la iglesia. Ser edificados y y edificados y incluso disciplinados, corregidos en su iglesia. Te he contado aquella vez que llegaron con el pastor Sugel Michelén, que Sugel Michelén, entre los pastores hispanos, es uno de los más reconocidos, que le dijeron, usted es mi pastor en Mérida. Es un video, por ahí está. Dice, no, dice, yo vivo en República Dominicana, yo no puedo ser tu pastor, yo vivo allá. Tú aquí debes de tener un pastor, tienes que estar en alguna iglesia, pero yo no soy tu pastor. ¿Te gusta te gusta escucharme o te gustan mis predicaciones? Pero yo no soy tu pastor. Y eso necesita hacernos clic a cada uno de nosotros, porque si bien juntos buscamos la palabra y ser edificados, también hay un orden en la iglesia misma que Dios establece. ¿Por qué? Porque en la iglesia nos vamos a conocer, animar, exhortar, disciplinar, ¿sí? Orar unos por otros, sobre todo es lo que más debemos hacer y vamos a hacer. Y seguimos aprendiendo. ¿Recuerdas que la iglesia se ha dicho que es un hospital? ¿Sí o no? Pero también es un lugar de aprendizaje. Estamos aprendiendo la palabra de Dios porque es la que nos muestra cómo vivir cada día. Por ejemplo, yo no quiero, te decía, te dije desde el principio, te lo avisé, ¿sí? Lo de los regaños. Por ejemplo, días de coinonía. ¿Por qué establecemos personas que sirvan? ¿Por qué? Pues sí, pues podemos decir por orden, pues como cuando decimos, ¿qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Obedecerla. Pues sí, tenemos que obedecerla, pero por orden. ¿Por qué? Porque cuando no teníamos personas que sirvieran, llegaban y había las mismas cantidades o más de comida, y créeme, si una persona se le ocurría salir por un refresco a traer algo más o hacer un pago a la esquina, regresaba y ya no había. ¿Y sabes qué tirábamos al final? En algunos platos hasta de 2 o 3 bolillos y un montón de comida que se quedaban. Si no nos vamos no nos vamos de viaje, no nos vamos de campamento. Entonces, ¿qué decidimos? Ponerle orden a eso. ¿Se incomodaron todos al principio? Sí. Nos incomodamos nosotros mismos porque no queríamos establecer eso, porque nos tardamos mucho en hacerlo, pero se tenía que hacer. ¿Eso es bíblico? Te diría, no, establecerlo así no es bíblico, pero si tú dices, ¿por qué no esperas a los demás? Digo, si tú buscas, vas a decir, ¿por qué te adelantas a comer? ¿Por qué no comes en tu casa mejor? Eso sí es bíblico, pero no queremos manifestarlo de esa manera. Simplemente el orden para enseñarnos a cuidar a las personas, a los últimos también, para que todos participen de lo mismo, ¿sí?
Ahora, ya después vimos que como ahora sí quedaba, ahora se lo llevaban. Y nos quedábamos varios aquí. Oye, ya se lo llevaron. Ya se lo llevaron. Bueno, pues ni hablar. Y aquí la carrera es hasta las 7, 8 muchas veces. Bueno, cuando traigamos algo, lo traemos para dejarlo, compartirlo. Por eso trajimos los vasitos para ponerlos ahí de depósito para que cuando las personas, los ganones son los finales, son los últimos, ¿sí? Pero los últimos, no los que se van yendo y no consideran a los demás. Dice, ay, caray, no había pensado en eso. Piénsalo. Se trata de amarnos unos a otros hasta en esas pequeñas cosas, ¿sí? Hasta en esos detallitos. ¿Por qué? Porque esos pequeños detalles van haciendo que crezcan más cosas, que me dé cuenta, caray, no he cuidado esto, no he cuidado aquello, he dejado a un lado a estos, he dejado a un lado a los otros, y de eso se trata, de vernos unos a otros. Son cosas que son irrelevantes aparentemente bíblicamente hablando, pero manifiestan mucho el considerar a los demás en amor. Y aparte, el simple hecho de hacer caso a la indicación es bueno. Y créeme, muchas veces cosas que se implementan aquí las implementas en casa y funcionan también. También te sirve, ¿sí? Es importante. No lo hacemos nada más porque sí, pero tenemos que hacer una diferencia entre lo que es bíblico y lo que no. Te vuelvo a decir. ¿Por qué? Porque ahí vamos a las últimas partes de este tema de hoy. Pero así como eso, hay varias cosas, ¿eh? Varias cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, buscas consejo en la iglesia. Yo tengo como 2 años descansando del consejo y yo sé que hay necesidad en la iglesia, pero a mí, el pastor de la iglesia que estableció Dios en esta iglesia, aquí estoy. Y mi teléfono todo lo tiene y siempre contesto. Bueno, si veo que son conocidos. Si no son conocidos ya no contesto nada, pero siempre contesto. Aquí estoy. ¿Se están aconsejando? Tal vez sí. ¿Están platicando de solamente? Tal vez sí. ¿Ha habido problemas? Sí, ha habido problemas, pero aquí sigo estando, estableciendo, volviendo a la Biblia, tenemos que ponernos las pilas en cuanto a lo que Dios nos dice cada día, en cada pasaje, en cada instrucción, en el orden que establece en su iglesia, hasta para la oración. Cuando los domingos, desde hace años, les he pedido que cuando oremos el domingo, oremos por lo que queramos que Dios haga en su iglesia ese día, que la gente que traiga, que alcancemos a los demás, que Dios toque el corazón de cada persona. Y sí entiendo las necesidades, pero tenemos 7 días más, digo 6 días más para eso y muchas más horas, ¿sí? Aparte, recuerda esto. No se trata de que me escuche el hermano lo que le estoy orando por él. Se trata de que yo oro a Dios y Dios hace. No, yo le digo a mi hermano lo que yo pienso de él y él tiene que hacerlo porque yo ya oré a Dios y él escuchó. Sí, no, es a Dios. Así que si yo, y como les dije, curioso la vez que les dije que te metas al tinaco, ¿qué pasó? Llegaron a su casa mis hermanos allá atrás y se había caído un tinaco de otra casa en el patio y sí cabían porque era muy grandote. Me mandaron la fotografía ellos sentados allá adentro. Bueno, y se me salió muy tonta la expresión, pero Dios la justificó de alguna manera. Sí, ahí está. Sí había un tinaco en el que se podía meter, porque también les dije sin agua, pues se cayó un tinaco de la casa de atrás o por ahí, y ahí y cabían perfectamente. Así que así pasa. De eso es lo que importante cuando busquemos amar a Dios y amar al prójimo es hacer lo que Él dice, buscar hacer de acuerdo a lo que nos instruye Él.
buscar vivir como iglesia y si hay dudas, buscar resolverlas de cerca, no ser tan autodidacta en algunos casos, porque si no, me ha dado a mí una iglesia pastoreal, la créeme, todavía necesito ayuda. Y también el pastor necesita ayuda. Yo pregunto a mis hermanos, busco a mis hermanos pastores también. Si hablo con ellos también. Les planteo situaciones que son que me cargan a mí y platicamos y sé que están orando por nosotros, por mí, cuando platico de esos temas, porque de eso, eso es lo que hace la iglesia, ¿sí? Pero la iglesia necesita estar unida buscando de esto. Entonces, por eso es que quise regresar a este tema. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, porque si eso sucede, vas a poder manifestar lo demás. ¿Cómo se ama a Dios? Buscando hacer de acuerdo a su palabra, buscando hacer de acuerdo a lo que Él dice. Me han preguntado que si estoy cansado, sí, no, pues que estoy trabajando mucho más de lo que estaba trabajando antes. Y cansado, así que diría, ese es mi secreto, algo así, que todos los días ando cansado. Pero todo el mundo me levanto, voy adelante, la cara, pues así, así la tengo, entonces de familia, ¿sí? Pero cansado sí ando, pero Dios me fortalece y me levanta, como a todos nosotros. Hay que seguir adelante con esto, no que dejarnos caer o engañar por saduceos, fariseos que nos dicen, bueno, ¿y por qué no estás haciendo lo que tienes que hacer? Ah, créeme, yo te conozco prácticamente todo lo que está sucediendo en la iglesia. Pues no me están buscando. Ya entendí, he entendido aparte a través de los años como pastor, entiendes muchas cosas más que como congregante, créemelo. Como congregante asumes muchas cosas que muchas veces no son reales. Como pastor te das cuenta que es más duro de lo que te imaginas. Pero las hacemos, pero hay quienes consideran tal vez que no está siendo suficiente, pero digo, ok, alguna vez escuché y se me quedó grabado, necesito estar bien con mi Señor. Mientras Él esté conmigo, todo lo demás está bien, pero yo lo que quiero es transmitir eso también, o sea, hay que estar bien con Dios. Si estamos bien con Dios, vamos a estar bien donde estemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a estar creciendo entonces nuevamente. Hay quien alguna vez se fue y dijo, no, es que yo necesito seguir creciendo. Mm, pues sí, ya tengo tiempo que no te veo en discipulados, ni participando en esto o en lo otro, pero sí en otro tipo de actividades. Pero bueno, está bien, necesitas seguir creciendo. Ok, que Dios te bendiga. Espero que esté creciendo más. Lo veo del mismo tamaño, pero espero que esté creciendo más. Sí, pero de eso, o sea, todo esto es la iglesia que quiere aprender a amar a Dios cada día. Cada parte de tu vida, cada paso que das, cada pensamiento que tienes, cada palabra que sale de tu boca, todo manifiesta ese amor o eso que falta aún para manifestar más amor a Dios. Todo, en todo momento, no solo en la iglesia, te he hablado de la iglesia, pero si tú ubicas todo esto que te cuento en tu casa, o lo ubicas en el trabajo, o lo ubicas en la escuela, o cuando andas en la plaza, o cuando vas a cualquier lado, en todos lados vas a ubicar estas cosas. ¿Verdad? Y va a ser, bueno, aquí no hay cristianos, o por lo menos no que yo sepa, cuando ando a algún lado, entonces, pero no se trata de encubrirnos, sino de vivir de acuerdo a lo que ya sabemos, a lo que ya nos ha dicho Dios. No esperemos que alguien más me diga como aquella tan contada historia de que, oye hermano, ay, perdón, es que no me fijé que eras tú. Por eso estaba gritando, ¿no? No es así. Es a todo mundo.
le vamos a dar testimonio de quién es el Señor. Empezando con nosotros mismos, ¿sí? De esta manera amamos a Dios. De esta manera cumplimos el primer y grande mandamiento. Y de esta forma podemos amar al prójimo como a nosotros mismos. No vamos a poder cumplir toda la ley. La Biblia lo dice, así lo dice. El único que lo ha cumplido, que ha sido sin pecado, es Jesucristo. Pero si tenemos conciencia de que todo lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos, implica algo en cuanto al amor a Dios, vamos a buscar honrar más a Dios y realmente manifestarnos como sacrificio santo, s- vivo, santo, agradable a Dios y como un culto racional, ¿sí? Si lo tenemos en cuenta todo esto. Y después, bueno, vamos al tema porque quiero llegar a esos 3 versículos del siguiente capítulo. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos dicen de David, porque esto sí lo conocían todo el mundo. Sí, ¿por qué David les expresa de esta manera? ¿No? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Por qué le dice de esta manera? Mi señora, digo, el Señor a mi Señor. ¿Por qué lo manifiesta al ungido de Dios? ¿Por qué manifiesta al Cristo como Señor David? Entonces les está manifestando una verdad divina que simplemente, o sea, les hacía que toda su teología se cayera, siendo que estaban viendo la obra de Dios delante de sus ojos. Dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Entonces, ¿a quién están esperando ustedes? ¿Ustedes están esperando a un ser humano, a una persona de carne y hueso? Aquí está, pero que es el Señor, ¿sí? Porque al momento de llamar Señor, recuerda esto, ahí Señor quería decir simplemente el supremo soberano sobre todo, el Señor. Y Él es el que les está hablando. Y Él es el que nos rescató. Por lo mismo es amar a Dios, porque Él es el Señor de todo. Nadie podía responderle esta palabra, pero nosotros sí podemos, sí sabemos, porque Él es Jesucristo y en Él todo fue hecho y Él es desde el principio y todo en Él se sustenta. Y sin Él nada de lo que existe pudo haber sido hecho. Así lo dice la palabra, ¿no? Bien. Pero dice entonces, en el capítulo 23, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿De acuerdo a qué? A la cátedra, a los pergaminos o rollos que tenían en ese tiempo. Lo que escuchen que les están leyendo. Porque dice aquí, mas no hagáis conforme a sus obras, y esto lo vamos a desarrollar más la siguiente semana, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Y ahí está el tema entre la religión y la relación con Dios, entre el hecho de ser muy legalista sin entender realmente el propósito de la ley en cuanto a mostrarnos nuestro pecado y buscar apartarnos del pecado. Enfocarnos en la palabra de Dios, en el descanso que tenemos en Jesucristo, en el perdón por los pecados, solamente por gracia, pero por gracia hemos sido perdonados y nos lleva a actuar de manera adecuada y conforme a quien es Él, en todos los sentidos, en todos, ¿sí? Fíjate que a veces es más fácil detectar cosas que me digan que haga y no quiero hacerlas, o no me cayeron tan bien, o como lo que les contaba.
En cuanto a la comida que te digo, son cosas tal vez intrascendentes espiritualmente, pero es importante en cuanto al cuidado de unos por otros. Pero cuando se trata de hacer algo que yo tengo que cambiar, que yo tengo que dejar, es donde entra el conflicto mayor entre carne y espíritu, entre las obras de la carne y el fruto. El fruto va apareciendo y va empujando para brotar como esa primero el botoncito chiquito y después flor, después que se vuelve fruto. Sí, así va creciendo. Pero sale natural si estamos unidos a Cristo. Pero de otra manera, sí, sí, seguramente has visto plantas como los limones. Es muy común que en los limones o en la naranja agria, en esos limones grandes o árboles grandes, que se les ponga mucha plaga y se empiezan a ver como placas negras que van creciendo y les echan, le lavan jabón y insecticida y demás, y se le cae algo y vuelven a crecer. Y el fruto a veces no crece mucho, queda chiquito. Bueno, esa es una batalla también en esos árboles, pero también en nuestro corazón está, porque nuestro corazón tiende a protegerse y asegurar lo que ya quiere, y buscar lo que le satisface, cuando la obra de la carne es, tienes que cuidar a la otra persona, tienes que ver por los demás, tienes que manifestar ese amor de Dios hacia los demás, a ver por los demás, estar por los demás, servirles a los demás. ¿A quienes? A que tengan más cerca, ¿sí? Recuerda esto otra vez, no es que vivas con esa persona, no es que le ames con locura, es que estés para servirle en caso necesario y que no le arrebates, aparte, o sea, que dice el dicho, no, sí, pues si no me das, pues tampoco me quites, ¿sí? Y si no sumas, pues tampoco me restes, o sea, la idea es servirles a los demás. Pero dice aquí, como en esta última parte, haz de acuerdo a la palabra, haz de acuerdo a lo que te están mostrando y cómo se ve la palabra en la vida diaria, en el día a día del cristiano, ¿sí? Porque si voltean y me ven que no hago, pues no soy coherente entre lo que predico y lo que hago, voy a estar en problemas, tal vez no con la gente se puede ir y ya, con Dios. ¿Por qué? Porque se supone que el ser hijo de Dios es también no mentir, y si yo no soy coherente, en esto incluso estoy añadiéndole, dirían también por ahí un pastor, añadiéndole más pecado a mi pecado. Se trata de hablar verdad, ¿sí? Ser honestos. Dice en, también es Efesios, pero capítulo 4, si me acompañas. Efesios capítulo 4 y terminamos aquí. Ujú. 17, 4:17. De cuando estamos ahí me dicen, ¿qué quieren? ¿Versión Reina Valera o versión traducción viviente? Reina Valera. Dice así, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, cristianos, hijos de Dios, no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús,
que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos o quítate el viejo hombre, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No entendí muy bien lo que acaba de decir. Bueno, te lo explico más. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y otra vez no es que te la pases desvelándote hasta todo el día y no duermas porque pues, no podemos arreglar la situación, sino que rápido corras a Cristo, porque tal vez la situación no se resuelva pronto, pero sí tu tema con Cristo que se resuelva pronto, ¿sí? Ni deis lugar al diablo, porque entre más dejes que crezca el tema que tengas ahí, más vas a escuchar la voz del enemigo llevándote a otras situaciones que van a escalar para tener problemas con todo lo que ves y escuchas. Y te lo dice ya enseguida el versículo 28 como una forma más clara. Bueno. Si no me entiendes qué es lo que tienes que hacer, te voy a dar con un ejemplo. El que hurtaba, el que robaba, ¿qué tiene que hacer? No hurte más. O sea, si eres ladrón, ya no robes, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ojo, también tiene un propósito correcto, todo lo que tenemos que hacer bien. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ojo, ninguna. Y palabra corrompida no se refiere solo a malas palabras. Porque si te vas a zonas donde acostumbran a hablar con malas palabras, tal vez hasta en la iglesia, no es eso, sino el hecho de estar lastimando, dañando la reputación a una persona con tus dichos. Hablar mentira, ¿sí? Hablar de esa persona, ponerle apodos, o sea, algo que daña a estas situaciones. Esas son palabras corrompidas, si no solo las malas palabras, que también pueden ser si son ofensivas y son directas, que de hecho no se ve bien en un cristiano hablar con palabrotas, no se ve bien. Bueno, no se escucha bien, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para crecer juntos, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Para qué todo esto? Dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, nada más la amargura. Híjole, pues yo no estoy tan amargo. Bueno, también el enojo. Bueno, pues a veces la ira, la gritería. Gritería, nadie grita aquí, ¿verdad? No, ok. Maledicencia, también ahí ya entra en el otro punto. Maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos o buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Entonces ya sabemos qué hacer. Ya sabemos cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo. Dijo Jesús cuando hablaba acerca de aquel ejemplo de edificar en la roca o en la arena, buscando a Jesús, escuchando a Jesús y haciendo de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su consejo. Eso eso va a manifestar el amor a Dios y te va a llevar a manifestarlo a los demás, que lo conozcan realmente, que cuando vean, no vean nada más una persona que se porta bien, que digan, pues es que es cristiano, así como muy despectivamente, pero créeme, Dios está tocando el corazón de todos modos, de la gente.
Amén. Amén. Vamos a terminar en oración y en alabanza. ¿Sí? Dios.